Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 164. Al salir de las catacumbas subterráneas, respiramos aire fresco, aunque todavía viciado y contaminado en comparación con Camelot, aunque mucho mejor que el olor que habría tenido una ciudad como Lyon en mi época. La ciudad seguía sumida en el caos, decenas de edificios ardían y los bomberos luchaban por contener las llamas. La policía trabajaba arduamente para evacuar a las personas de otros edificios en riesgo de incendio. Todo esto se hizo mucho más difícil debido a los monstruos, o como yo sabía, demonios que mataban a todo aquel que podían encontrar. Afortunadamente, la cantidad de demonios era solo una fracción de la que había antes de adentrarnos en las entrañas de la ciudad. Sin refuerzos nuevos y con Lancelot y otros matándolos. Lancelot, en particular, estaba haciendo un buen trabajo allí. Podía ver demonios partidos por la mitad por espadas por todas partes, obra suya. Pero no estaba solo, podía ver muchos rastros de peleas por todas partes, y tenía una gran confianza en Lancelot, incluso sin usar a Arondir, no tendría que luchar contra los demonios, los masacraría. Así que todos los que murieron después de una pelea, bueno, fueron el resultado de alguien más. Y esas personas eran la clave de mi plan. Ven, Mordred, busquemos a Lancelot y descubramos qué pasó aquí mientras estábamos en el infierno. Escudriñé rápidamente la zona en busca de pistas y me dirigí hacia los gritos demoníacos de muerte. ¿Qué quieres decir con que estábamos en el infierno? Estamos en Francia. Esto es el infierno, respondió Mordred con arrogancia mientras lo seguía con los brazos tras la cabeza. No la digné con una respuesta. No es que ella estuviera equivocada, per se, Francia ciertamente había caído mucho, pero había asuntos más importantes que complacer su sentido del humor. Los demonios casi habían irrumpido en la tierra, y esta ciudad sería la primera en caer, si no hubiera sido por nosotros. O tal vez la ancestral hubiera hecho más, no la había visto por aquí, pero dado que Caecilius todavía me seguía, sospeché que tenía sus ojos puestos en la situación. Y maldita sea, era extraño tener la cara de Mads Mikkelsen siguiéndome como un acosador y aún así, aunque la marea había cambiado, y Lyon se había salvado, y toda la tierra, o al menos Francia, se había salvado, lo que había sucedido aquí sería difícil de ocultar. Antes de que hiciera público el conocimiento de la magia, podría haber estado oculta, era totalmente posible que si algo así sucediera, la ancestral pudiera usar el gran hechizo de borrado de memoria mundial, pero ahora, no había necesidad de tales cosas. En cambio, esto probablemente cumpliría la misma función que había desempeñado Loki. No es su invasión, sino su ataque a Thor, el destructor haciendo honor a su nombre en algún pequeño pueblo rural. Eso empujaría a Fury a cometer imprudencias, cosas que quizá ya estuviera haciendo por mi culpa, pero ahora haría aún más. Quizás incluso los Vengadores se harían notar, porque quienes luchaban aquí en Lyon esta noche no eran policías ni soldados. Esos no podían hacer mucho contra los demonios. No, eran principalmente mutantes, gente con superpoderes, magia, gente mejorada quienes libraban la verdadera lucha. Esto se vería, y quienes ostentaban el poder probablemente se darían cuenta de que necesitaban sus propios equipos. Personas que puedan manejar situaciones como las que ocurrieron aquí. Esta noche sería una advertencia y una llamada de atención. Muchos intentarían usarlo para sus propios fines, pero honestamente ese no era mi problema. Yo me encargaría de Morgana, y eso, bueno, eso sería suficiente, ¿no? Tras caminar unos 15 minutos, finalmente llegamos a una zona donde aún había combates. En ese momento, la policía sabía que era mejor no intentarlo, así que se mantuvo alejada. Solo unas pocas personas seguían luchando. Y, sorprendentemente, este usó una pistola. Bueno, una pistola y un cuchillo, y parecían tener mucho más éxito con dicho cuchillo. Mordred se animó inmediatamente al verlo. ¿Oh? ¿Alguien que realmente se levanta y contraataca? No puede ser francés, bromeó Mordred. A pesar del golpe, desenfundó a Clarence 2 y abrió fuego, claramente más interesada en presumir que en ayudar. Volví la mirada hacia la extraña figura a la que asistía, o quizás a la que se pavoneaba. Era difícil distinguir que era bajo el traje de combate blanco que lo cubría todo el cuerpo. El atuendo contrastaba con la penumbra de la noche, brillando tenuemente a la luz de los edificios en llamas y el caos de los demonios que lo rodeaban. Mordred rió mientras ella cargaba junto a él, abriéndose paso entre los enemigos con una facilidad teatral. Yo permanecí donde estaba, observando.
Aunque no pude confirmar con certeza el género de la figura, lo ajustado del traje y la falta de silueta femenina me llevaron a asumir que era hombre. Quienquiera que fuese, era claramente mejorado. Se movía demasiado rápido, golpeaba con demasiada fuerza y luchaba con demasiada precisión para ser un humano común. Su técnica era limpia y disciplinada. Era hábil, sin duda. No al nivel de mis caballeros, ni de cerca, pero competente. Experimentado. Valiente. Y temerario. Corrió riesgos que ningún hombre normal tomaría. Se lanzó de cabeza al peligro. Eso me indicó que no dependía de la suerte. Tenía algún tipo de poder, algo que le permitía jugar cerca del límite sin caerse. Tampoco pude evitar admirar el abrigo. Largo, blanco y claramente hecho a medida para combinar con el resto de su conjunto. Me recordaba al mío, aunque menos majestuoso. Aún así, era la prueba de algo que ya sabía. El estilo importa. Un abrigo largo como Dios manda era esencial para lucir verdaderamente heroico. El último demonio cayó con un grito agudo y ahogado. Su cabeza fue cortada limpiamente por un tajo del cuchillo del hombre, un movimiento tan fluido que parecía coreografiado. Mordred ni siquiera se molestó en terminar su propia muerte antes de enfundar a Clarence II y acercarse como un niño a su máquina recreativa favorita. No estás mal, dijo ella, con las manos en las caderas y una sonrisa arrogante en todo su esplendor. Para alguien que no grita mientras mata cosas. El hombre vestido de blanco ladeó levemente la cabeza. ¿Prefieres gritar? Su voz era suave, con un ligero acento. Francés, probablemente, aunque estaba enturbiado por algo más, algo inventado. Casi sintético. Prefiero el estilo, respondió Mordred, quitándose una mancha de ceniza de la mejilla con el pulgar. ¿Y las armas? Tienes ambas, así que pasas. Hizo una breve y exagerada reverencia, claramente indiferente. Fantomex. A su servicio. Se giró ligeramente para mirarme, con la visera ocultando su expresión. Y ustedes dos deben ser lo más guapos del trío de personas que armaron un lío en Orleans. La sonrisa de Mordred se ensanchó, visiblemente complácida. ¿Ves? Lo entiende. Incluso tiene un nombre que suena falso, así que debe ser genial. Di un paso adelante por fin, dejando que mi abrigo se asentara tras de mí con un movimiento experto. Buen trabajo, dije simplemente. Fantomex se encogió de hombros mientras recargaba su pistola con movimientos suaves y precisos. No tan buena como la tuya. Viendo el rastro que dejaron, esas armas suyas son mucho mejores que cualquier otra del mercado. Sentí su mirada fija en Secace Morgan mientras el arma grande descansaba sobre mi hombro. No preguntó, a pesar de su curiosidad y deseo. Parecía inteligente. Bueno, no todos pueden ser tan buenos como yo y mi padre, dijo Mordred con orgullo mientras me señalaba con el pulgar. Fantomex arqueó una ceja por un momento, pero negó con la cabeza. Aunque parece que las cosas se están calmando, es mejor no celebrar demasiado pronto. Todavía hay muchos de estos monstruos por ahí, pero con ustedes dos, no debería llevar mucho tiempo acabar con ellos. ¿Qué dices, Mordred? ¿Te apetece acompañar a este misterioso pistolero enmascarado? ¿O prefieres que vayamos solos? Le pregunté a mi ansioso hijo. Mordred. ¿Como el caballero sangriento de Albión? ¿Terror de Camelot? Preguntó Fantomex sin poder evitarlo. ¿Qué pasa con eso? Replicó Mordred, mirándolo fijamente, como si lo desafiara a molestarla. Nada, solo, nos miró a ambos. Si eres Mordred y la llamas, me señaló. Padre, entonces supongo que te llamas Arturia Pendragón. Asentí con la cabeza. Correcto. Fantomex ladeó la cabeza. No hubo una exclamación repentina, ni una reverencia reverente, solo una leve risita que sonó más bien a burla. Claro que sí. Mordred entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Levantó ambas manos en un gesto de rendición. Nada en absoluto. Te entiendo, esas dos son muy populares hoy en día, sin duda las mujeres más fuertes del mundo, entiendo que las admires, pero no sé, ¿no serían mejores armaduras y espadas que armas de fuego? Mordred resopló y le dio una palmada en el costado a Clarence II, con una expresión entre orgullosa y exasperada. Échale la culpa, dijo, señalándome con el pulgar. Clarence II fue un regalo. ¿No estaba destinada a usarlo? No dije nada porque no estaba equivocada. Fantomex observó el arma que llevaba a la espalda. Su diseño era claramente más complejo que cualquier otra cosa que hubiera visto, y su poder era inmenso. Aunque su arma apenas podía hacerles cosquillas a esos monstruos, había visto cómo podía matarlos con facilidad. ¿No crees que podría encargar algo así?
Mi propia arma necesitaría una o dos mejoras, dijo, sintiéndose repentinamente avergonzado por su propia arma. Negué con la cabeza. Tuve que lidiar con Tony Stark para que hiciera ese, así que, a menos que creas que puedes moverlo, dudo que pueda ayudarte. A pesar de su máscara, noté que se estremeció al oír ese comentario. Porque lo había engañado a propósito. Cuando una hermosa mujer hablaba de tratar con alguien como Tony Stark, la gente solo tenía una cosa en mente, y él no creía que pudiera lograr lo mismo. En cambio, miró a Mordred. Qué suerte, ojalá tuviera padres que se preocuparan tanto por mí. Suspiró. ¿Pero qué será? Mordred sonrió tan ampliamente que mostró los dientes. Claro. Dígame, Fantomas. Es Fantomex, corrigió con suavidad, pero sin aspereza en su tono, solo una leve diversión. Se giró y saltó sobre el capó de un coche chamuscado, observando la calle en ruinas con la naturalidad de quien esquiva balas. Nosotros lo seguimos. La siguiente manada de demonios apareció alrededor de una tienda que se estaba derrumbando, aullando de rabia y hambre, con la mitad de sus cuerpos en llamas, pero aún animados por la furia. Fantomex abrió fuego primero. 3 disparos, todos al centro de masa. Las balas impactaron, tambaleando a la bestia, pero no la derribaron. Cambió de ángulo, disparó de nuevo, luego sacó su cuchillo y se hizo a un lado mientras uno cargaba. Mordred no esperó. Clarent 2 se iluminó como un sol en miniatura, y con solo apretar el gatillo, el demonio que iba a la cabeza quedó reducido a pedazos humeantes. Otro intentó flanquearla, pero ella le atravesó el cráneo de un disparo sin siquiera mirar. Pasé junto a ambos y levanté a Sekaze Morgan. Un disparo. 7 demonios se evaporaron en una línea horizontal de energía bendita, sus rugidos murieron antes de que pudieran gritar. Fantomex se detuvo a mitad del ataque, mirando fijamente la ruina humeante. Presumidos. Mordred sopló el cañón de su arma como si estuviera en una película del oeste. Te lo dije. Con estilo. Él no discutió. Despejamos otra calle en menos de 2 minutos, Fantomex logró derribar a un solo demonio con un esfuerzo considerable, mientras Mordred y yo nos movimos como un rayo, precisos y devastadores. Finalmente, los rugidos se hicieron distantes, el caos disminuyó y llegamos a una pequeña colina donde los incendios iluminaron una barricada de vehículos volcados. Había figuras al otro lado, algunas visiblemente heridas, otras exhaustas, pero vivas. No eran policías. No eran militares. Eran algo más. Al frente se encontraba Lancelot. Su pelaje estaba chamuscado, cubierto de hollín y sangre, aunque no la suya. Parecía haber pasado por el infierno. Lo cual era curioso porque nosotros habíamos estado en el infierno, y no parecíamos tan cansados como él. Mírate. ¿Qué ha pasado? ¿Unos cuantos demonios te han pasado? Mordred se burló a carcajadas, riéndose abiertamente de su aspecto. Capítulo 165. Mírate. ¿Qué ha pasado? ¿Unos cuantos demonios te han pasado? Se burló Mordred, con una risa que resonó por el bulevar calcinado mientras saltaba ágilmente la barricada. Su arma descansaba sobre su hombro como un bate de béisbol, pavoneándose a cada paso. Lancelot ignoró su provocación. En cambio, centró su atención en mí. Su Majestad, me alegra ver que está ileso. Noté que los demonios dejaron de venir. Supongo que tiene algo que ver con eso. Asentí, pero antes de que tuviera oportunidad de hablar, Mordred habló de nuevo. Oye. ¿Por qué crees que lo hizo mi padre? Yo también podría haberlo hecho. A ese estúpido del portal le di una paliza, ¿verdad, padre? Suspiré, aunque no pude evitar una leve sonrisa en la comisura de mis labios. Sí, lo hiciste. Con mucha decisión, de hecho. Mordred sonrió radiante como un niño al recibir una estrella dorada, blandiendo su arma en un amplio y alegre arco antes de apoyarla de nuevo en su hombro. ¿Ves? Te lo dije. Lancelot negó levemente con la cabeza, pero un atisbo de alivio se reflejó en su rostro. Me alegra que hayas podido acabar con ellos. Seguían viniendo sin importar cuántos matara. Intentar salvar vidas fue difícil. Si no fuera por estos jóvenes, no habría podido salvar a tantos como lo hice, dijo, señalando a la gente que lo rodeaba. Me gusta que me llamen joven, dijo el enmascarado con voz suave y teatral. Es un halago. Pero seamos precisos. Soy Fantomex. Ladrón, asesino improvisado y actual aniquilador de alimañas demoníacas. Un placer. Ofreció una reverencia corta, pura teatralidad, sin ningún respeto. Debería haber asumido que conocías a este tipo, dado que se hace llamar Lancelot y esas espadas suyas. Hasta yo estoy celoso. Me lanzó otra mirada esperanzada, como si de alguna manera fuera a darle armas ahora. Simplemente lo ignoré y miré al resto.
Dos figuras dieron un paso al frente, emergiendo de detrás de la ruinosa carrocería de una furgoneta de transporte. Un chico y una chica. Eran jóvenes, quizá no más de 15 años, pero se comportaban con la clase de desafío practicado que nace de sobrevivir demasiado y demasiado pronto. El chico se adelantó, prácticamente bailando sobre la piedra rota, con una sonrisa afilada como una cuchilla. La chica lo siguió en silencio, con la mirada indescifrable, con esa quietud que ponía nerviosos a los hombres adultos. Somos Maxim y Manon, dijo el chico alegremente, abriendo los brazos como si presentara un premio. Mutantes, gemelos terrores psíquicos y, al parecer, la resistencia francesa. ¿En serio? ¿Estos mocosos son lo mejor que Francia tiene para ofrecer? Maldita sea, sabía que este lugar era un desastre, pero tan malo. Con razón corrieron hasta la corte de mi padre. Mordred no pudo evitar burlarse de ellos, o mejor dicho, burlarse de Lancelot y Francia. Le puse una mano en el hombro. Es raro ver a alguien tan joven ser tan valiente. Luchas por tu hogar, eso es algo digno de respeto, dije, sonriéndoles a ambos. Maxim parpadeó y luego se giró hacia su hermana, con los labios crispados. ¿Ves? Te dije que al final impresionaríamos a la realeza. Manon no sonrió, pero ladeó la cabeza ligeramente, observándome con algo más que cautela. No esperaba ver cosplayers hoy, pero caray, tus atuendos son geniales y eres fuerte. Le sonreí. Gracias, estoy muy contenta con los conjuntos. Los diseñé yo misma. Manon asintió lentamente y luego miró a Maxim. Deberíamos conseguir capas iguales. Maxim se iluminó. Sí. Por fin, alguien con buen gusto. ¿Lo oyes, Manon? Hasta el caballero brillante dice que las capas están de moda. Fantomex se burló, cruzándose de brazos. Solo entran si brillas o te obsesionas. Ustedes dos no hacen ninguna de las dos cosas. Aún, dijo Maxim, guiñándole un ojo. Estamos trabajando en ambas cosas. Mordred lo miró con los ojos entrecerrados. Si aparecen mañana con aspecto de mini villanos, los arrojaré yo mismo de vuelta a las alcantarillas. Grosero, murmuró Maxim. Pero justo. Lancelot se aclaró la garganta. Estos dos ayudaron a mucha gente. Puede que no sean fuertes en una pelea, pero sus poderes, aunque extraños, ayudaron a mucha gente a ponerse a salvo. Maxim se llevó una mano al pecho, fingiendo ofensa. ¿No eres fuerte en una pelea? Lancelot, me heriste. Hice que esos demonios se enfurecieran con los de su especie, destrozándose unos a otros. Combinados, ambos lograron que los demonios no solo ignoraran a los civiles, sino que también lucharan entre sí. No eran fuertes en combate, pero sí letales en un campo de batalla como este, aclaró Lancelot. Asentí, comprendiendo. Tales poderes para controlar mentes, emociones o lo que fuera, eran realmente prácticos y poderosos a gran escala. Y además, ambos eran muy jóvenes. Impresionante, sin duda. No muchos de su edad podrían soportar los horrores que ocurrían allí. Ellos tenían mi respeto. Sin embargo, Mordred no estaba tan impresionada como yo. Nunca le importaron mucho esos poderes sutiles. Solo le interesaban los llamativos. ¿De qué sirve controlar a estos pequeños demonios? Mátalos y acabemos con esto, dijo con voz burlancia. Fantomex se dio una palmada en el muslo. Maldita sea, sí que has captado la esencia de Mordred. Estoy impresionado, entiendo por qué la interpretas. Eres como su gemela menos atractiva. Oye. Se quejó Mordred. Soy el más atractivo. Las payasadas de Mordred provocaron algunas risas de los demás, aligerando un poco la atmósfera. Obviamente, dijo Maxim, apenas manteniendo la cara seria. Tu look grita desastre medieval caótico y ardiente. De verdad que te está funcionando. Manon, siempre quieta, simplemente dijo. Eres ruidoso. Lo tomó como un cumplido, respondió Mordred con una sonrisa de dientes grandes. Lo harías, murmuró Fantomex, aunque la comisura de su boca se torció. La risa fue interrumpida por una tos dolorosa y húmeda. El sonido atrajo mi mirada hacia la última persona del grupo, alguien que había estado en silencio hasta ahora. En el suelo, una joven estaba sentada con los restos andrajosos de lo que debió ser un hábito clerical. Negro y plateado, adornado con un hilo que brillaba tenuemente en la luz mortecina, y marcado con una llave cruzada estilizada y una espada sobre el pecho. La sangre se había secado contra una manga, y un vendaje tosco le rodeaba el muslo, empapado. Su mano aferraba un bastón roto con la punta de plata quemada, grabado en una escritura latina que no necesité leer para reconocer. Protecciones, ataduras, oraciones convertidas en armas. Esta fue la primera persona de la iglesia que conocí.
Había conocido a algunas personas de la iglesia de Albion y a algunos individuos enviados por el Vaticano para saludarme, pero esta fue la primera persona que ejerció abiertamente los poderes de la iglesia. El primer exorcista que conocí. Me alegra encontrarme con otros héroes dispuestos a enfrentarse a estas criaturas demoníacas, dijo con voz débil. Pero quizá no sea momento de relajarse todavía, nos recordó. Lancelot estuvo a su lado en un instante, arrodillado junto a ella como una sombra vigilante. Tiene razón, dijo. Esta es Sor Laura, del claustro de León. Luchó con ahínco para defender a los civiles, pero yo no fui lo suficientemente rápido para salvarla. No solo me defendió, murmuró Laure, con la voz aún ronca pero firme. Los expulsé. Los quemé con llama sagrada hasta que gritaron como cerdos y volvieron a meterse en sus madrigueras. Luego se desmayó por la pérdida de sangre, añadió Lancelot. Me desperté, dijo encogiéndose de hombros, intentando enderezarse a pesar del gesto de dolor que le costó. Al final. Fantomex asintió. Debo admitir que, cuando la vi por primera vez, me impresionó y me impactó. Nunca supe que la iglesia tuviera poderes como esos. Dios es misericordioso y poderoso. No se debe dudar de su gracia. Argumentó, pero Lancelot la instó a descansar. Está herida, mi señora, por favor descanse, dijo con dulzura. La pobre muchacha no tenía la capacidad de resistirse al encanto de un hombre como Lancelot. Maldito adúltero, ¿ahora vas tras niños pequeños? ¡Qué asco! Espetó Mordred. Fantomex ladeó la cabeza. ¿No pareces mayor que ella? De hecho, pareces más o menos de su edad. Señaló a los gemelos, quienes asintieron. Mordred resopló. Envejezco como una espada mítica. Brillante, inmortal y nunca se desgasta. Esa última parte la tienes bien, dijo Maxim. Laure, aún apoyada en su bastón quemado, soltó una risita cansada. Están todos locos. Bienvenido al equipo, respondió Fantomex, haciendo un gesto dramático con el brazo. La cordura es la primera víctima de cualquier apocalipsis que valga la pena sobrevivir. Prefiero mantener mi fe intacta, murmuró Laure. Pero, aceptaré a todos los aliados que pueda conseguir. Me miró de nuevo, esta vez con más mesura. Te sientes y extraño. Familiar y no. No del todo sagrado. No infernal. Algo antiguo. Algo afilado. Soy muchas cosas, respondí con dulzura. Pero no soy tu enemigo. Espero que no, dijo. Porque si lo eres, no creo que podamos detenerte. Eso trajo silencio. Ella era muy aguda, eso lo tenía que admitir. Me halaga tu cumplido. Quizás deberíamos considerar ayudar a esta joven. La crisis actual parece haber terminado, dije. No me equivoqué. Con mis ojos de hada y mi naturaleza divina, podía ver a lo lejos, ver lo que otros no podían ver. Incluso allí, podía ver cómo los demonios parecían desaparecer uno a uno. O a veces, grupos enteros simplemente se desvanecían. Siempre de la misma manera, como si se movieran a través de un espejo roto. Pensé que lo que fuera que había causado que la ancestral se quedara había terminado, y ahora actuaba. Limpiando la ciudad de León con facilidad. Estoy de acuerdo en que las cosas se han calmado, pero seguro que todavía quedan muchos de esos monstruos por ahí, argumentó Fantomex. Oye. Si padre dijo que estaba hecho, estaba hecho. No te atrevas a dudar de él. Mordred salió en mi defensa. Fantomex levantó las manos en señal de rendición, visiblemente divertido. Calla, oh, violento. No quise ofenderte. Solo estoy siendo responsable. No lo culpé, después de todo, ¿cómo podía saber lo que yo sabía? Lo que vi. Tranquilo, Mordred, no te hagas enemigos aquí. Esta gente, mucho más débil que tú, aún así se esforzó al máximo. Eso es digno de respeto. Mordred apartó la mirada, frunciendo los labios, pero no discutió. Esta vez no. Antes de que alguien tuviera oportunidad de decir algo, un sonido nos golpeó junto con un olor a azufre y una nube de humo. Mordred desenvainó al instante a Clarent 2 y apuntó a la nueva persona que apareció. Y no la culpé. El olor a infierno combinado con su aspecto demoníaco, parecía un demonio. Claramente, el resto del grupo no se sorprendió con su aparición, ni siquiera Lancelot. En cambio, se movió como un rayo. Apareció en el camino entre Mordred y Nightcrawler, y desenvainó sus espadas gemelas. Las hojas de energía se encendieron justo a tiempo para bloquear la explosión de energía del arma de Mordred. El rayo impactó las espadas cruzadas de Lancelot y estalló en una llamarada radiante. La fuerza levantó cenizas y escombros alrededor de sus botas. Mordred no bajó su arma, pero su postura cambió. Confusa, ya no hostil. Muévete, viejo. Gruñó. Esa cosa apesta a azufre.
Lo sé, dijo Lancelot con calma, con las espadas aún en alto, pero con la mirada fija en la figura que emergía del humo. Pero este no es nuestro enemigo. La neblina se disipó en lentas y ondulantes cintas. De entre ellas surgió un hombre alto y ágil, vestido de azul oscuro y negro, con 3 dedos en cada mano, piel de un intenso índigo y ojos con un tenue brillo dorado. Una cola aguileña se movió una vez tras él. Bonjour, dijo el desconocido con voz cálida y un marcado acento del Rin. Levantó las manos en un gesto pacífico, con las palmas hacia afuera. Disculpen la entrada. Es difícil llegar sin hacer ruido. Laure levantó débilmente el bastón roto. Por favor, aunque parezca un engendro del infierno, es humano, un mutante, pero humano. Mordred me miró y asentí. Chasqueó la lengua y bajó el arma. ¿Es el mismo demonio que sacó a esa mujer que gritaba por la ventana? Me preguntó. No es un demonio. Dijo mientras se calmaba un poco. En efecto, a pesar de su aspecto, es humano, y sí, fue a quien casi mataste antes, intentando salvar a alguien de un edificio, dije, haciéndole tragar saliva al enterarse de que a él también casi le disparan antes. Bueno, seguro que te juntas con gente interesante, ¿verdad? Dijo, mirando a Lancelot, quien solo pudo encogerse de hombros. Lo mejor que Francia tiene para ofrecer, sin duda. Continuó. Nota del autor. Fantomex. Imagina a un asesino francés afable, apasionado por el cuero blanco y con un sarcasmo que rompe la cuarta pared. Producto del programa Arma Plus, los mismos creadores de Wolverine, Fantomex está genéticamente modificado, usa el sarcasmo como una armadura y tiene una nave espacial como sistema nervioso. Es un ladrón, un asesino y un aliado sorprendentemente leal cuando hace falta. Solo que no le pidas que siga las reglas. Nightcrawler, Kurt Wagner. El bondadoso elfo azul teletransportador de los X-Men. Tiene acento alemán, alma de espadachín y devotas creencias católicas. No te dejes engañar por su apariencia demoníaca. Nightcrawler es uno de los personajes con mayor moral del universo Marvel. También se teletransporta atravesando brevemente una dimensión infernal, lo cual no es tan divertido como parece. Manon y Maxime. Gemelos telépatas francesas, presentados en Dawn of X. Jóvenes, talentosos y un poco escalofriantes, como solo los niños con poderes mentales pueden serlo. Manon tiende a ser la más serena y madura de los dos, mientras que Maxime es un poco malcriado, pero ambos son increíblemente poderosos y desconcertantemente observadores. Imagina si Charles Xavier tuviera cambios de humor y hermanos. Poderes. Ambos son telépatas empáticos. Maxime puede manipular las emociones, amplificando o atenuando los sentimientos de los demás, lo que lo hace peligrosamente efectivo en una multitud. Manon puede implantar pensamientos y recuerdos, reescribiendo sutilmente la identidad y la lealtad de alguien. Juntos, forman un dúo psíquico aterradoramente efectivo, capaz de convertir a enemigos en aliados o desestabilizar equipos enteros manipulando sus emociones. Esur Laure. También quería mostrar la iglesia, porque, en un mundo con vampiros, hombres lobo y todo tipo de monstruos, la iglesia tiene sus propias formas de llevar el juicio de Dios a los rincones oscuros de su reino. Capítulo 166. Nightcrawler informó que todos los demonios habían desaparecido sin dejar rastro. Simplemente se habían ido de repente. Eso, como era de esperar, hizo que los demás me miraran con recelo, porque no era eso lo que yo decía. Pero ¿cómo lo supe? Aún así, se consideraba de mala educación preguntar a otros sobre posibles mutaciones o superpoderes. La mayoría de la gente solo daba explicaciones vagas sobre lo que podían hacer. Como con los gemelos. Solo hablaban del esfuerzo que podían causar, no de cómo lo hacían. Admito que me pareció refrescante que alguien tan joven fuera tan sabio. O tal vez simplemente estaba pasando demasiado tiempo cerca de Mordred. De cualquier manera, una vez resuelta la crisis, la pregunta era qué hacer. Y no queríamos responderla abiertamente. Tuvimos una breve conversación sobre dónde deberíamos ir para hablar en paz. Un lugar donde Laure pudiera descansar, tal vez incluso recibir ayuda. Fantomex nos ofreció usar Eva, porque naturalmente, el Deadpool francés estilo blanco tenía una nave biomecánica, porque ¿por qué no? Sinceramente, la rareza del mundo Marvel nunca dejó de sorprenderme. Alguna tecnología era de otro mundo, y otra parecía sorprendentemente primitiva. Nightcrawler se ofreció a teletransportarnos a la nave, algo que aceptamos, y fue una experiencia interesante. Tenía una idea de cómo funcionaba su poder. No se teletransportaba de un lugar a otro instantáneamente. Había un retraso.
Esto se debió a que, para teletransportarse, en realidad se trasladó a otra dimensión infernal, y luego la abandonó nuevamente, entrando en un lugar, saliendo de él y apareciendo en otro. Todo pasó muy rápido, casi sin tiempo para darme cuenta. Pero bueno, yo no era normal. Lo que a otros se les escapaba, yo lo veía. En ese instante, cuando me sujetó del brazo y me arrastró al infierno, pude ver a través del denso humo sulfúrico, lo que ni siquiera él vio. Vi la dimensión infernal con claridad. Vi montañas interminables de hielo eterno, rodeadas de mares de fuego, desiertos de calaveras en lugar de arena y planos de espadas cubiertos de sangre, así como bosques de carne podrida. Era un reino de pesadillas hecho realidad, una visión horrible. Menos mal que el lugar donde apareció Nightcrawler estaba cubierto de humo, impidiendo que la gente viera esta escena, o tal vez nunca se recuperarían. Pero, en cuanto apareció, desapareció de nuevo al entrar de nuevo en el mundo real. Esta vez, dentro de una pequeña cámara reluciente que latía débilmente con vida artificial. El interior de Eva era liso, sin costuras y de un blanco sorprendente, como el interior de un huevo tallado por manos alienígenas. Las paredes se curvaban orgánicamente, sin ángulos agudos ni juntas visibles. La luz brillaba desde las tiras incrustadas en el techo como venas bajo una piel translúcida, suave y de un azul pálido. No era áspero ni estéril, pero hacía un frío que no se debía a la temperatura. Este no era un barco construido. Ya creció. Y estaba vivo. Los paneles se movieron ligeramente al entrar, como pulmones adaptándose a un ruido repentino. Un leve zumbido resonó en el suelo, el sonido de un pensamiento en movimiento. Podía sentir la nave escuchando. Pero aunque Eva tenía muchas maravillas, el espacio no era una de ellas. Llegamos a lo que debía ser la cabina principal. Cubierta de mando, salón y bodega, todo en uno. Podía haber cabido cómodamente entre 3 y 4 personas. Éramos casi 10. Laure se desplomó en el primer asiento disponible, y el bastón cayó al suelo con estrépito. Lancelot se arrodilló a su lado, esforzándose por curar sus heridas. Ya no eran mortales, pero aún le dolían. Los gemelos y Mordred parecían compartir la fascinación por el extraño lugar en el que se encontraban, observando con curiosidad a su alrededor, frotándose las manos contra las paredes. Mordred incluso le dio unas patadas suaves para probarla. Nightcrawler pudo agacharse en el techo, dejando un poco más de espacio en el piso para el resto de nosotros, pero no había mucho para todos. En cuanto al propio Fantomex, tomó el asiento del piloto. Veo pocas sillas y nada de té, murmuró Mordred. Un barco estupendo, un 10. Fantomex, que se había dejado caer sin esfuerzo en el asiento del piloto como si fuera el dueño de la galaxia, hizo un gesto amplio. Está hecha para la elegancia, no para las pijamadas. Construido para 3, ahora tiene capacidad para 9, dije. Así que perdóname si no admiro la elegancia. Respira, ¿sabes? Susurró Manon, mirando a la pared. Nos observa. Fantomex sonrió. Vamos, Eva, preséntense. Hubo una pausa. Luego, una suave onda recorrió las paredes, como un escalofrío en el agua. Bonjour, dijo una voz femenina, grave, casi melódica, con la suficiente estática como para sugerir que no era del todo natural. Soy Eva, compañera y recipiente de Fantomex. Estás dentro de mi cuerpo. Por favor, compórtate. Maxim se rió. ¿Un avión parlante? ¿O es una nave extraterrestre? Es una ella, no una cosa, dijo Manon, reprendiendo a su hermano por ser grosero. Es un placer conocerte, Eva. Soy Manon, y este idiota es mi hermano, Maxim. Un placer conocerte. Eva respondió sin dudarlo. El placer es mío, Manon. Y he catalogado las tonterías de tu hermano, oye. Espetó Maxim, aunque su sonrisa delataba que no estaba realmente ofendido. Ni siquiera llevo 5 minutos aquí y ya me están calumniando por la arquitectura. No es arquitectura, murmuró Mordred, sin dejar de patear un panel. Es un huevo embrujado. No estoy embrujada, dijo Eva con frialdad. Simplemente soy consciente, inteligente y mucho más serena que el humano promedio. Laure, que respiraba con dificultad mientras Lancelot le secaba la frente con un paño, abrió los ojos y parpadeó mirando al techo. ¿Acaba de hablar la nave? Sí, confirmó Lancelot. Aunque parece preferir el sarcasmo a las escrituras. No es natural, dijo Laure, con la voz aún entrecortada. Así no deberían comportarse las naves. Las máquinas no hablan con el pensamiento ni con la personalidad. Bueno, Eva no es solo una máquina. Es mi compañera, en las buenas y en las malas, dijo Fantomex con un gesto elegante, extendiendo sus manos enguantadas como si estuviera desvelando una obra maestra.
Eso es herejía, susurró Laure, medio para sí misma, medio al techo. El mundo no funciona así. La creación no debería funcionar así. Eva respondió sin ofenderse visiblemente. Dejando de lado los errores teológicos, estoy funcionando bien dentro de los parámetros. Quizás mejor que la mayoría de los humanos presentes actualmente. Maxim contuvo la risa. Este barco podría ser lo mejor que he visto en toda la semana. Disfruto de una buena personalidad en mis herramientas, dijo Mordred, dando otro golpe a la pared con satisfacción. Si mi espada pudiera hablar, probablemente me llevaría mejor con ella que con la mayoría de la gente. Mordred, recuerda que me robaste esa espada, así que si pudiera hablar, no dije más, no hacía falta. Mordred sabía muy bien que la espada de los reyes probablemente no se habría portado bien con ella. Ella simplemente chasqueó la lengua y cambió de tema rápidamente. Entonces, ¿dónde puedo conseguir algo así? Es genial, no voy a mentir. Fantomex se recostó en su silla, entrelazando los dedos tras la cabeza. Ay, mi querido Mordred, Eva es única. Tendrías más suerte robando la luna que reproduciéndola. Apuesto a que podría hacer ambas cosas, dijo Mordred, medio en broma, medio en serio. Te desaconsejaría intentarlo, dijo Eva. Estoy bastante apegado a mi piloto actual. Ella dice eso, añadió Fantomex, pero sospecho que le gustan más los elogios que la compañía. Tiene razón, respondió Eva sin dudarlo. Los halagos son preferibles a la mayoría de las interacciones humanas. Manon sonrió levemente y luego miró a Laure, cuya expresión aún oscilaba entre el asombro y la desaprobación. ¿Estás bien? Laure parpadeó, incorporándose un poco más. No me estoy muriendo, pero, sinceramente, ¿cómo pueden estar tan tranquilos? Acaban de luchar contra demonios del infierno, y ahora están dentro de una máquina viviente, ¿no deberían estar asustados también? Maxim levantó una mano. Ay, estoy muerto de miedo. Totalmente. Prefiero fingir que todo es un sueño febril y aguantar hasta que despierte. Manon le dio un codazo. Lo estás pasando bien. Obviamente. Pero aún puedo sentirme existencialmente perturbado por dentro. Nightcrawler asintió suavemente a Laure. Es extraño, sí. Pero el mundo ha sido extraño durante mucho tiempo, desde que apareció Camelot, dando vida a las leyendas, demostrando que la magia es real, que Dios es real. Yo mismo soy católico, pero, aún así, me impactó saber que el Grial es real y todo eso. Laure lo miró parpadeando, sorprendida. ¿Crees? Ofreció una sonrisa suave, casi tímida. Lo sé, la mayoría me mira y piensa que soy un demonio, o al menos que adoro demonios, ¿no? Pero no, me criaron para creer en Dios. Laure me miró fijamente un buen rato y luego me miró, con voz más baja. ¿Y tú, qué eres? Un caballero de la justicia, respondí, con mi espada en la mano. Levanté ligeramente a Secace Morgan. Acabaré con la malvada bruja Morgana. Eso no es una espada, es una pistola, dijo Fantomex. Y todos me miraron raro. Gracias a los encantamientos que ocultaban mi identidad, nadie aquí podía verme tal como era. No con certeza. A menos que yo lo permitiera. Sus mentes distorsionaban lo que tenían ante sí para convertirlo en algo aceptable. Para ellos, yo no era más que una cosplayer dramática con buena postura y un sastre mejor. Sinceramente, me preocupaba que los gemelos se dieran cuenta, pero parecía que o bien no tenían suficiente experiencia o sus poderes funcionaban de manera diferente a lo que yo suponía. Puede que parezca una pistola y funcione como una pistola, pero es una espada. Lo corregí. No es que ninguno me creyera ni por un segundo. Maxim arqueó una ceja. Bueno, sí que parece que podría partir a alguien por la mitad si lo golpeas con suficiente fuerza. Preferiría no probar eso, dijo Manon secamente. Sin duda es una espada, intervino Mordred, asintiendo con suficiencia. Y lo digo como experto local en apuñalamientos. Eva agregó. Dejando de lado la clasificación, le agradezco por salvar a mi piloto de esas criaturas. Si no hubiera sido por usted, tal vez habría tenido que actuar yo mismo, y eso atrae mucha atención hacia nosotros. Cualquiera que esté dispuesto a arriesgar su vida para luchar por los demás, por voluntad propia, es alguien que puedo respetar. Sobre todo, si tiene estilo, porque los abrigos largos molan, dije, señalando con la cabeza hacia el barco. Yo también quiero un abrigo. No es justo que no tenga uno, se quejó Mordred en voz alta. Me pareces genial. Dijo Maxim, admirando su traje de corredor. ¿Por qué? ¿Quién no lo haría? Era un traje que había hecho para Mordred, basado en un diseño que Mordred había usado en otra línea temporal de Fate. Es genial. Dijo Mordred, complacido con el elogio. Pero podría ser aún más genial con un buen abrigo.
Mordred, ese atuendo tuyo se arruinaría con un abrigo. Es perfecto tal como está, perfecto para ti. Dije, poniéndole una mano en el hombro. Bien. Si tanto te gusta, no me pondré abrigo, dijo finalmente, con la cara casi tan roja como su ropa. Estaba contenta, pero también avergonzada y sin saber qué hacer. Ella todavía no estaba acostumbrada al cariño. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Finalmente, no pudo soportarlo más y cambió de tema. Bueno, pensé que si se quedaban cerca de ustedes, los encerrarían. La policía no es muy amable con los mutantes hoy en día, dijo Fantomex mientras se reclinaba en su silla. ¿Pero seguro que podemos ir a algún lugar con más espacio? Pregunté. ¿Y conseguir que el exorcista la sane, y tal vez devolverla a la iglesia? Nota del autor. Eva. No es solo una nave. Eva es un organismo tecnoorgánico vivo y consciente que sirve como compañera constante de Fantomex. Es su vehículo, centro de comunicaciones y, ocasionalmente, la voz de la razón. Imagina una mezcla de nave espacial y asistente digital sarcástico con sentimientos reales y sin paciencia para los tontos. Capítulo 167. Lo admito, incluso yo, alguien que había viajado desde diferentes realidades, habiendo visto todo esto como ficción, conociendo el lore del universo Fate, y eso es algo extraño, más aún, ya que yo era Arturía, y tenía todos bueno y mis recuerdos, sabía cuán extrañas eran realmente las cosas. Pero incluso para mí, escuchar que Fantomex tenía un organismo tecnoorgánico consciente como sistema nervioso, una auténtica nave espacial como sistema nervioso, fue más que impactante y absolutamente confuso. ¿Cómo sucedió eso? Y realmente no lo sabía y tampoco quería pensar en ello. ¿Cómo lo consiguió? ¿Por qué lo consiguió? Tantas preguntas. Ni siquiera me interesaba mucho la ciencia, pero aún me costaba entenderlo. Si alguien como Tony Stark, Bruce Banner o cualquier de ellos se enterara, creo que se derrumbarían. Con mi cabeza llena de esa tormenta confusa, me limité a sentir un poco mientras todos acordamos de volver a Sor Laure a la iglesia para que recibiera la ayuda adecuada, y para que pudiera informar lo que había sucedido. En cuanto al resto de nosotros, todos acordamos ir al escondite de Nightcrawler. Una vez más nos teletransportó allí, y bueno, la reacción de Mordred fue muy linda, perfecta. Así es como me imaginaba que sería el cuartel general de la resistencia francesa. Dijo con los brazos abiertos mientras contemplaba el paisaje que tenía delante. Un almacén abandonado y destartalado, con un sofá y algunas otras comodidades alrededor, como un televisor viejo y sucio. El lugar olía a moho y polvo, el tipo de olor que se aferra a la ropa y recuerda a sótanos olvidados y videojuegos postapocalípticos. El suelo crujía de forma ominosa con cada paso y en un rincón había una pila de muebles desparejados que parecían rescatados de media docena de mercados de pulgas diferentes y posiblemente de una casa embrujada. En resumen, encajaba perfectamente con la atmósfera del escondite de un mutante fugitivo, sí, no era nada impresionante. Lo cual fue triste a su manera. Nightcrawler puede parecer un monstruo o un demonio, pero nadie, ni siquiera yo, podría negar lo útil y valioso que era su poder mutante. Sinceramente, podría arruinar a Amazon en una semana. Para él, hacerse rico en un minuto era pan comido, 10 minutos. En ese momento, sería inmensamente rico. El poder de teletransportarse libremente por el mundo era así de valioso, incluso sin pensar en usos más oscuros, como el espionaje, la infiltración o el asesinato. La simple capacidad de transportar personas y bienes era invaluable. También podría dedicarse a áreas que generaran beneficios. Teletransportar personas de accidentes a unidades de cuidados intensivos. Podría salvar vidas y cobrar por ello. ¿Qué hombre rico no estaría dispuesto a pagar un seguro alto para poder aparecer cuando lo necesiten? Sin embargo, allí estaba él, claramente viviendo la vida de una persona sin hogar, y peor aún, perseguido como un criminal solo por la forma en que nació. Verdaderamente, este mundo era una locura. Nightcrawler se encogió de hombros como disculpándose al entrar en la habitación. No es gran cosa, pero es seguro. Fuera de la red. Y lo más importante, señaló una mini nevera oxidada, tiene bebidas frías. ¿A esto le llamas casa de seguridad? Preguntó Fantomex, arqueando una ceja blanca y perfecta. He visto más estructura en un burdel en llamas. Nightcrawler solo sonrió. Quemaron el burdel después de que me fui. Mordred giró sobre sus talones y se dejó caer en el sofá destartalado como si fuera la dueña del lugar. Quítate de encima, Blanquito, esto es perfecto. Es un montón de basura. Como la resistencia francesa. Fantomex la miró fijamente. Soy francés. Sí, lo siento por ti, respondió Mordred.
Nightcrawler rió entre dientes, desapareciendo en una nube de azufre y reapareciendo junto al refrigerador. Lo abrió y sacó una colección de botellas desparejadas. Refresco, agua del grifo, una cerveza vieja, y algo que creo que es jugo de pepinillos. Reclamo la cerveza, dijo Fantomex al instante. Nadie te lo peleó, respondió Maxim, arrugando la nariz mientras miraba el interior del refrigerador como si fuera a morderlo. Mientras tanto, Manon caminaba lentamente por el lugar, pasando la mano por las polvorientas paredes de ladrillo y las antiguas tuberías. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Nightcrawler se encogió de hombros y le ofreció un refresco. De vez en cuando durante unos meses. He tenido peores. ¿Peor que esto? Preguntó Mordred, lanzando sus botas sobre la mesa. Debiste vivir en una alcantarilla. Una o dos veces, en realidad, dijo casualmente, mientras destapaba su bebida. Lancelot permaneció de pie, apoyado en la pared cerca de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada atenta. No dijo nada, pero noté que el entorno no le sentaba bien. Estaba acostumbrado a los castillos, no al linóleo agrietado y los sofás hundidos. Me senté un momento también, cepillando un cojín que probablemente no había sido limpiado desde los años 90. Chafó un poco. Intenté no pensar en ello. Estaba seguro de que te habías unido a Charles Xavier, dados sus recursos. No entiendo por qué vives así, no pude evitar preguntar. Nightcrawler inclinó la cabeza y luego se encogió de hombros lentamente. Sus ojos amarillos brillaban débilmente en la poca luz. Lo hice, dijo. Una vez. Todavía creo en su sueño, pero cuando Magneto salió y empezó todo este caos, el profesor, simplemente se quedó sentado, sin hacer nada, incluso mientras la gente era perseguida, y bueno, yo no podía quedarme quieto sin hacer nada. Ni hablar de que seas francés. Dijo Mordred, claramente reticente a reconocer a alguien como él como francés. Nunca quiso defraudarlo. Lancelot era francés, así que, claramente, los franceses son malos, porque Lancelot es malo. Bueno, se rascó la nuca. La verdad es que no, pero le debo mucho a mucha gente, así que quise ayudar cuando la situación se puso tan mal. Ja. Lo sabía. Mordred se rió, aunque como la mayoría de los que nos acompañaban eran franceses, no estaba haciendo muchos amigos. Aunque la mayoría solo negaba con la cabeza en lugar de sentir verdadera antipatía por ella. Oí hablar de este profesor, pero la verdad es que no me cae muy bien. Parece que no sé, que no hace nada. Puede que no me gusten todos los problemas que causó Magneto, ni que se llame a sí mismo rey de los mutantes, pero, caray, al menos no se puede decir que no lucha por todos ustedes, dijo Maxim, dejándose caer en un puz que dejó escapar un preocupante crujido. Nightcrawler le dedicó a Maxim una leve sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Lucha. Pero a veces su forma de luchar deja a demasiados atrás. Ambos tienen sus problemas, murmuré, casi para mí mismo. Uno no hace lo suficiente, el otro presiona demasiado. Sí, suena bien, dijo Manon mientras se sentaba con una lata de refresco frío en las manos. Pero, ¿qué has estado haciendo desde que lo dejaste? Si llevas meses aquí. Pregunté, curioso por lo que estaba pasando en Francia, ya que él podría saber mucha información útil para mi propia búsqueda de Morgana. Nightcrawler se sentó en el borde de un escritorio destartalado. La madera crujió bajo su peso mientras tomaba un sorbo de su botella. No respondió de inmediato. Ayudo en lo que puedo, dijo finalmente. Traficando con mutantes perseguidos. Transportando gente a través de las fronteras. Desmantelando los elementos más oscuros que Magneto despertó sin darse cuenta, o tal vez sin darse cuenta y sin importarle. Hizo girar la tapa de la botella entre dos dedos. Hay algunos por ahí, trabajando bajo su bandera, que afirman que es para la raza mutante, pero no son luchadores por la libertad. Son carniceros. Quieren un mundo donde solo ellos importen. Y ese no es el mundo en el que yo creo. Este no es el mundo en el que nadie debería creer, dije en voz baja. Él asintió. Exactamente. Así que hago lo que puedo. Envío mensajes a donde deben llegar. Ayudo a los heridos. Saboteo a los peores señores de la guerra haciéndose pasar por revolucionarios. Y trato de asegurarme de que aún quede algo en pie para cuando todo esto termine. ¿Y la gente sabe que deben contactarte para eso? Preguntó Lancelot, rompiendo finalmente su silencio. Algunos sí. Tengo amigos. Aliados. No soy una red unipersonal, solo, un punto de contacto fiable. Hay una chica mutante en Marsella que puede leer ubicaciones a partir de la sangre. Un anciano en Tours con una voz que te deslumbra si la escuchas demasiado. Incluso hay un sacerdote que esconde a fugitivos en su bodega. Todos hacemos lo que podemos.
¿Un sacerdote? Manon parpadeó. Creía que la iglesia condenaba a los mutantes. Sí, dijo Nightcrawler con una leve sonrisa. Pero algunos aún recuerdan la compasión. Supongo que soy la prueba de que incluso los demonios pueden tener fe. Mordred ladeó la cabeza. Es un poco poético para alguien que se teletransporta a través del infierno. Me gusta la poesía, dijo. Y a mí me gusta apuñalar, respondió. A todos nos gusta lo nuestro. Fantomex se recostó, con el abrigo envuelto de forma espectacular. Así que eres un ferrocarril subterráneo teletransportador. Bien por ti. Pero hay más que mutantes en Francia últimamente, solo mira esta noche, aunque estoy seguro de que los medios podrían culpar a los mutantes, todos sabemos que no fueron ellos. Nightcrawler no discutió. Miró a lo lejos un instante y luego asintió. Ha habido historias, dijo. Desapariciones en el campo. Pueblos enteros que despiertan y encuentran una casa llena de cenizas y huesos. Pájaros negros que se congregan sobre ciudades que no migran. Personas que caen en coma después de mirarse en espejos. No es mutación. Al menos, no del tipo que conocemos. Suena a magia, dije suavemente, sin hacer una pregunta. Me miró. Sí, o sea, no sé mucho de magia, o sea, hasta hace poco no creía en ella, pero con Camelot y todo eso, sí, la magia es real, y es peligrosa, muchos sospechan que algunos magos oscuros se están aprovechando de la situación. Nightcrawler miró alrededor de la habitación, como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, aunque todos lo estábamos haciendo. Dicen que uno de los túneles ferroviarios cerca de Dijon se derrumbó durante la noche. No hubo terremotos ni explosiones. Simplemente, desapareció. Las paredes parecían cera derretida. Y ni una sola cámara captó nada. La gente murmura que fue un hechizo que salió mal. O bien, según a quien le preguntes. Manon frunció el ceño. ¿Y la policía no hace nada? Están abrumados. Y asustados, respondió. Le echan la culpa a los radicales, a los terroristas mutantes, incluso al colapso ambiental. A cualquier cosa menos a lo que realmente es. Magia, murmuró Maxim. Magia oscura. Algo viejo, dijo Nightcrawler en voz baja. Algo a lo que ya no le importa que lo vean. La habitación volvió a quedar en silencio. Entonces Mordred exhaló bruscamente. Bueno, me prometieron monstruos. Supongo que debería alegrarme de tenerlos. ¿No tienes miedo? Le preguntó Manon. ¿Asustada? Yo. Mordred. Ja. Soy el miedo mismo. Los monstruos me tienen miedo. Gritó, saltó y alzó a Clarence 2 hacia el cielo. Honestamente, si no supiera la verdad, pensaría que es una cosplayer loca, que se está pasando un poco de la raya. Pero al menos estaba vendiendo la mentira bastante bien, incluso cuando solo decía la verdad. Maxim dio un aplauso lento y teatral. ¡Qué valiente! ¡Qué ruidoso! Sin duda, el caballero de nuestra generación. Mordred le sonrió. Claro que sí. ¿Al menos no puedes mover el arma dentro? Murmuró Fantomex. Vas a hacer un agujero en el techo. Ya tiene muchos agujeros, dijo, mirando el techo, que estaba casi destrozado. Quizás, suspiró Nightcrawler. Pero tampoco querría más. Lancelot se frotó el puente de la nariz. Esto es un caos. Deja que los niños se diviertan, Lancelot. Esta guerra no es lugar para ellos, así que déjalos disfrutar mientras nosotros nos encargamos del trabajo de verdad, dije. Como usted diga, Su Majestad. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.